La Escritura nos muestra que hace cerca de 2000 años ocurrió algo tan impresionante para todo el mundo, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tal cual lo había profetizado la palabra del Señor, y ocurrió hace cerca de 2000 años. Jesucristo, nuestro Salvador, se entregó en sacrificio por nosotros y resucitó al tercer día. Fue muerto en una cruz, crucificado por nuestros pecados, por nuestras maldades, porque Él, aun siendo sin mancha y sin pecado, Él se entregó por nosotros para pagar el precio de tu libertad y la mía, de la libertad del pecado, para que podamos tener vida eterna. Así que es un tema bien profundo. Voy a tratar de, en este corto tiempo, traer algunos puntos importantes con citas bíblicas en donde podamos ustedes, nosotros, comprobar la gran bendición o el gran beneficio que obtenemos al creer en Jesucristo nuestro Señor. Bien, vamos a iniciar primero con una oración, así que hermanos en Maranata, yo les pido que estemos orando, amén. Vamos a hacer la oración, que el Señor me lleve a través de su palabra, que pueda expresarlo correctamente, entendiblemente, para que todos los que estén escuchando ese tema lo puedan asimilar de la mejor manera. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia dándote gracias por permitirnos estar aquí a través de estos medios, reuniéndonos para conmemorar, para recordar ese evento maravilloso que ocurrió allá en aquellos años de la resurrección de tu amado Hijo, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y venimos a ti pidiéndote que sea tu Espíritu Santo quien nos mueve y nos lleva a través de este tema, para que todos los que lo escuchen, Señor, tengan en su corazón el recibirlo, puedan recibirlo y tener fe, creer en la resurrección de los muertos. Padre bendito, porque esto nos traerá grande bendición, puesto que es tu palabra que nos pide que creamos en tu amado Hijo, el cual resucitó en verdad resucitó de entre los muertos para abrirnos las puertas para que alcancemos salvación. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a entrar a la palabra de Dios, ya que en los temas pasados yo les decía que toda la Biblia habla de fe, creer en esto, creer en lo otro. Debemos de creer en lo que la palabra de Dios nos va diciendo, y se nos dice que para Dios no hay nada imposible. Y toda la humanidad se ha hecho a la idea de que una vez que la persona muere, ahí se termina todo. Pero todo eso está lejos de la realidad, todo eso está lejos de la verdad, porque la Escritura dice que todos vamos a resucitar un día. Todas las personas han de morir, sí. Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran solo una vez y después de esto el juicio. Es decir, las personas viven su vida, tienen la opción de escoger creer en Dios, investigar y cerciorarse de la palabra del Señor, y también entregarse a Jesucristo como su Salvador personal, creyendo en su palabra y en todo lo que Él nos ha dicho, o rehusar creer en la palabra y, bueno, vivir su vida a su manera. Pero una cosa sí nos dice la Biblia, es de que de todas maneras, dice, todos van a resucitar, tanto justos como injustos, y nos presentaremos delante de su presencia. Dije, el texto es en Hebreos 9:27, donde nos declara esto. Bueno, es importante entonces que pongamos atención, porque de ello depende nuestro futuro, nuestra existencia en general, y esta vida eterna que obtenemos al creer en Jesucristo. Bien, voy a ir a la Biblia en Primera de Pedro, como el primer versículo que vamos a estar leyendo. Y vamos a estar leyendo del versículo 3 a 4 y 5. Amén. Así que si tienen su Biblia, por favor, síganme. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes,
que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el tiempo final. Aquí vemos estos 3 versículos donde Pedro, el apóstol, se dirige a los creyentes y a los que ya están en Cristo Jesús para recordarles qué es lo que obtenemos, qué es lo que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hemos seguido sus instrucciones de bautizarnos, porque la Escritura nos dice que todo aquel que en él creyere será salvo. Y dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así que nos hemos bautizado porque vamos obedientemente siguiendo sus instrucciones, para que tengamos asegurado eso que Dios nos ha ofrecido a través de su Hijo. Y en estos versículos se dirige Pedro precisamente a todos aquellos que ya hemos hecho esta decisión. Les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mire qué grande misericordia tuvo con nosotros, porque no somos merecedores de nada, pero el Señor nos ha dado sus misericordias y nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, quiere decir que todos, estábamos destinados a la muerte, al castigo eterno, porque no hay justo ni aún uno. Pero cuando se nos predicó el Evangelio de Jesucristo, y ahora los que apenas lo estén escuchando, se te está trayendo esta información de la palabra del Señor, aprovéchalo, porque es precisamente lo que te va a hacer renacer. Si estabas destituido de la gloria de Dios, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando tenemos esta oportunidad de la misericordia de Dios que nos hace llegar su palabra es la que nos da la vida al creer en Jesucristo, porque su palabra es la que nos habla de Jesús, es la que nos habla de su Hijo, es la que nos habla de la fe. Su palabra es la que nos da información para que sepamos cómo es que sucede esto, y su palabra es la que nos hace renacer para una esperanza viva, o sea, real y verdadera. Cuando estás en Jesús tienes vida eterna. Y entonces el apóstol Pedro, que es el escritor de esta epístola o de esta carta, se dirige a ellos, dice: para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En estos tiempos se está celebrando que el Señor Jesús resucitó, y en nuestras iglesias hasta se celebraban recordándolo de una manera o de otra, haciendo pequeñitos dramas o plays, ¿verdad?, que le llaman, para simular aquel evento cuando el Señor Jesús es, pues, azotado. Hay hasta película, ¿verdad? La Pasión de Cristo nos hace recordar aquello, lo cual algunos han comentado que se queda corto en la crueldad que ahí se muestra en la película a lo que realmente la Biblia describe de cómo aconteció el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y se nos hace en nuestras iglesias este tiempo un recordatorio, se nos trata de hacer que podamos vivir lo más cercano posible en nuestra memoria, en nuestra imaginación, lo que aconteció en aquella ocasión. Así que en nuestras iglesias estamos recordando año tras año el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él se entrega, es clavado en una cruz y es muerto en aquella cruz. La Escritura nos da detalles minuciosos de cómo aconteció. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, encuentra detalle tras detalle, en donde qué aconteció en la siguiente hora y a la tercera hora y luego a la hora sexta. Todo lo que iba aconteciendo es de verdad terrible, es agonizante verlo, te pone de verdad nervioso pensar lo que estuvo sintiendo nuestro Señor Jesús en aquella hora. Pero todo lo hizo por amor. La Escritura nos muestra que Él fue muerto en la cruz, y por eso quisiera que veamos la Escritura en estos detalles, cómo se nos explica de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos recordando. Pero dice en el versículo 5: ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren, se predica esto de la muerte de nuestro Señor Jesús, su calvario, es decir, su muerte trágica, tan terrible, tan dolorosa, y se nos enseña cómo es que resucitó. Allá vamos a ir ahorita en la escritura, en Lucas 24, pero quiero que veas, antes de entrar en esos detalles, y entiendas que esto es lo que, si tú lo crees muy profundo en tu corazón, es lo que te trae a ti la vida eterna, la salvación que es por la fe y que va a ser manifestada en su totalidad en los tiempos postreros. Así que está reservada para nosotros en los cielos, esta bendición en los cielos. Así que afírmase en esto, crea en la palabra, no sea incrédulo y afírmese en lo que la Biblia nos declara. Por cierto que vamos a ir a Lucas 24 y es bien importante que lo vayamos meditando con plena profundidad. En Lucas 24, a partir del primer versículo, se nos describen estos detalles. Vea conmigo, Lucas 24, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos a poner un poquito de pausa para explicar esto. El primer día de la semana es el día domingo. Para nosotros el domingo. Ese es el primer día de la semana. Así que un domingo, estas mujeres, dice en el versículo 54 del capítulo 23 de Lucas, dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo. Y vuelta, es decir, se regresaron, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Ese es el día sábado, que es el día séptimo, es cuando hicieron esto. Dice, conforme al mandamiento de las escrituras, conforme a los mandamientos que tenían en Moisés. Pero el siguiente día, amaneciendo, dice, el primer día de semana, ellas ya habían preparado esos ungüentos, como dice aquí lo que estábamos leyendo, para venir y ungir en el sepulcro. Dice el versículo 50, dice, y ungüentos y especies aromáticas, que son las que prepararon el día anterior, es decir, el día sábado, el día de reposo. Los tenían listos en la mañana, muy temprano, vienen ellas al sepulcro y encontraron la piedra removida del sepulcro. Y entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Aquí deducimos que son dos ángeles, ¿verdad? En los otros evangelios se nos explica que era un ángel, ¿verdad? Mateo, Marcos, Juan explican esto también con detalle, y ahí se nos explica que es un ángel o eran ángeles. Entonces dice versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Les dijeron los ángeles a ellas, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ellos les están recordando las palabras que nuestro Señor Jesús les había hablado a todos sus discípulos, a los apóstoles, de que era necesario que el Hijo del Hombre fuera sacrificado, que se le quitara la vida, pero que Él resucitaría al tercer día. Ya se los había declarado, pero ellos como que no lo entendían todavía por esa
razón tal vez de la cual todos los humanos tenemos que lamentarnos, de la que somos muy incrédulos, o hay gran incredulidad afectando nuestra mente, nuestra manera de ser o de entender las cosas. Entonces ellos también tenían este problema en ellos mismos, de que les era difícil creer esto, de que Jesús fuera a resucitar. Así que por eso se les está recordando por medio de los ángeles que Él ya les había dicho que habría de morir, pero que había de resucitar. Luego dice el versículo 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos, les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Amén. Y no las creían. Si vemos, esta historia se va desarrollando de tal forma que nos deja ver que ellos también tenían una gran dificultad para creer. En las mujeres, una vez que recordaron las palabras que los ángeles le estaban diciendo, que les dijo Jesús, corrieron de regreso a donde estaban los apóstoles y les empiezan a platicar o a decir lo que acababan ellas de descubrir. Y aún así los apóstoles todavía no lo creían. Dicen, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bien, la Escritura nos vuelve a hacer notar que ellos lo comprobaron, estaban maravillándose en ese día de que en realidad Jesús estaba cumpliéndose lo que Él les había dicho que sucedería. Él había de entregarse, ser crucificado y habría de resucitar al tercer día. Ellos lo habían visto con sus propios ojos, lo habían visto morir, lo habían visto ser bajado de la cruz, le habían visto ser llevado al sepulcro y puesto ahí, y le habían visto a los soldados poner la enorme roca o piedra para sellar el sepulcro. Lo habían visto las mujeres, lo habían visto ellos que habían creído en Él, y ahora estaban ahí en esta experiencia maravillosa de comprobando también por sí mismos que Jesús había resucitado. Pero en la siguiente porción de Lucas, desde el versículo 3 en adelante, se nos vuelve a dar otra parte de esta historia en donde vemos que también se le aparece a otros discípulos. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día, es decir, el mismo primer día de la semana, dijimos que es un domingo. Dice, una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, vea esto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire, ya estaba resucitado Jesús. Ya estaba empezándose a aparecer a ellos para demostrarles y comprobarles que Él había resucitado. Nosotros en todo el mundo ahora tenemos que recordar esto y creer la palabra del Señor. Ellos fueron testigos oculares, todos estos apóstoles y los discípulos, de que fue una realidad. Jesús tiene poder para resucitar de entre los muertos, y se lo está comprobando primeramente a ellos, para que después ellos a su vez, a través de estas escrituras que escribieron, nos llegue a nosotros su testimonio y nosotros podamos creer también y ser salvos y renacer para una esperanza viva, como dice Pedro en el primer texto que leímos, 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, y renacer para una esperanza viva. Si la recibes, lo crees, también tú vas a pasar y de muerte a vida, de no tener vida eterna a tener vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es el motivo de que se nos explica con lujo de detalles lo que aconteció ese mismo día, el primer día
de la semana. Dice, él mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Señor tiene algunos propósitos donde a veces vemos después cuál es el propósito, pero en este momento se acerca a ellos y para que no lo reconozcan, le vela los ojos. No que tenía otra apariencia Jesús, no que el Jesús que fue crucificado es diferente a la persona que iba caminando ahora a un lado de estos dos discípulos. No, era el mismo Jesús, el mismísimo Jesús, pero para que no lo reconocieran, sus ojos fueron velados. Había un propósito por esto y lo vamos a entender al continuar la lectura. Pues dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras que caminan y que están tristes, tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le pregunta, oye, ¿no te enteraste? ¿Eres el único forastero que estás fuera de las noticias? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Como que Jesús se hace, como que él no sabe lo que está haciendo, pero mire, está tratando con ellos para que sus ojos, para que su entendimiento, para que su fe se afirme. Así como con nosotros, de alguna manera Dios está tratando en tu vida. Jesús trata contigo, seas quien seas, para que cobres fe, para que tengas fe en Él y entiendas que Él siempre se mueve y a veces no lo vemos. A veces no entiendes que es Jesús el que te está trayendo a que conozcas la verdad y la realidad de las cosas para que tengas vida eterna. Aún esto que está pasando tiene que ver con los propósitos de Dios para que todo lo que pasa venga a traerte una reacción en la cual tú al pensar o meditar llegues a la conclusión de que Jesús es realmente el Hijo de Dios y que realmente hay poder en Él tal que resucitó de los muertos y te puede también a ti resucitar de entre los muertos y darte vida eterna. Así que estaba él tratando con estos hombres, así que les dice, ¿qué cosas? Hace como que todavía no sabe. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mire, eso es lo que predicamos ahora hoy en día, de que Jesús anduvo haciendo milagros y sanidades, echando fuera demonios y demostró su poder y su autoridad. Y finalmente es entregado por los gobernantes de aquel tiempo y lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron, pero resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y resucitó al tercer día. Y luego dicen ellos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Se fija cómo va cayendo todo en orden? Quiere decir que estos discípulos habían estado ahí junto con los demás discípulos cuando esa madrugada llegaron estas mujeres. Desde ese mismo día llegaron estas mujeres diciéndole, acabamos de ver esto, se nos aparecieron unos ángeles y nos dijeron que Jesús está vivo y el cuerpo no está ahí. Estaban emocionadas y asombradas y ellos, recuerda que no lo creyeron, pero ahora esto les estaba aconteciendo a ellos mismos. Quiere decir que salieron del cuarto de donde estaban los discípulos y ahora que venían caminando, Jesús mismo se les aparece. Ellos no lo reconocen porque el Señor Jesús tiene un propósito de revelárseles a ellos para que más cercana sea la realidad de lo que están comprobando, de la poderosa y majestuosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos después también serían testigos, estarían testificando a los demás, valga la redundancia, de esa poderosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que
Dice, este ya es el tercer día, conforme a las Escrituras. El Señor Jesús les había dicho que ninguna señal les sería dada a aquellos hombres que le pedían una señal, sino la señal de Jonás, en la cual recordarán que Jonás estuvo también en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Recordarán, y dice, esa es la señal, única señal que se les dará a esta generación. Que el Señor Jesús habría de estar muerto 3 días y 3 noches, y ese tercer día resucitaría para demostrar su poder y su gloria, que Él en verdad es el Hijo de Dios. Así que ellos están reconociendo que todo eso estaba aconteciendo conforme totalmente a las Escrituras que ellos conocían de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todas las profecías se estaban cumpliendo al pie de la letra. Y dice el versículo 24, que ellos continúan hablando, y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es como un reclamo de parte del Señor de por qué es la humanidad tan incrédulos. ¿Por qué la gente no quiere creer y prefieren entregarse a una vida pues de placeres, de pecado y hacer lo que ellos les venga en su voluntad sin tomar en cuenta las Escrituras? La palabra de Dios fue traída siempre a los hombres a través de los profetas para que ellos de una forma u otra creyeran en Dios, en su palabra, y creyeran en Dios, creyeran en su promesa y alcanzaran salvación, fueran sacados de la vida del pecado y de la muerte y fueran puestos, plantados en una fe viva, la cual es en nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos renacer, es decir, renacer una nueva criatura como hijos de Dios para nuestro Señor Jesucristo. Y Él les reprocha esta incredulidad, porque también estos 2 hombres, a pesar de todo lo que ya había acontecido, todavía están con ciertas dudas. Y luego les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les pregunta, de acuerdo a las Escrituras, ¿no era necesario esto? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sí, todas las Escrituras, hermanos, si usted lee su Biblia, va a encontrar que todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, Escrituras, profecías, cosas que habían de cumplirse y que se cumplieron algunas y otras estaban por cumplirse, pero ninguna sola falló en tener cumplimiento. Así que Él les dice, Señor, no era necesario esto y lo otro. Es decir, las Escrituras son las que nos van marcando el paso. Las Escrituras son las que nos dan luz en lugar oscuro. Las Escrituras es las que nos llevan a la conclusión de reconocer que Dios está haciendo su voluntad y sigue haciendo sus maravillas en todos aquellos que creen en su palabra. Entonces dice el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mira otra vez el Señor Jesús en su trato con aquellos 2 hombres, haciéndolos que tengan la fe, que crean. Ahora se les iba a aparecer, es decir, velarles para hacerles ver que se les estaba y se les acababa de aparecer a ellos mismos en persona, para que creyeran. Estaba lleno de vida, lleno de salud. Y bueno, vamos a la Escritura, dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Es decir, yo creo que estaba a punto de oscurecerse o era bastante tarde. Dice, y le dicen, quédate con nosotros, no sigas tu camino, mira, te invitamos a que te quedes. Insistieron y entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él
se desapareció de su vista. Quiero que imagines esto. Ya entra a la casa de estas personas, de estos dos discípulos. Sigue declinando la tarde y empiezan a preparar la cena. Y al estar sentados en la cena, ahí no menciona qué cosas siguieron platicando, pero cuando, ya estaban ahí sentados a la mesa, listos para comer el pan, dice la escritura que él partió el pan y dio gracias, orando por esos alimentos, y al partirlo, entonces le fue quitado el velo de los ojos y ellos pudieron ver que era Jesús con el quien habían estado platicando por todo este tiempo. Pero antes de que pudieran ellos seguir con la plática, como diciendo, oh, eres tú, Jesús, él dice, fue que desapareció de su misma presencia. Gloria a Dios. ¿Cuánto puede decirnos gloria a Dios? Qué cosa tan maravillosa estaba haciendo el Señor Jesús. Ahora mostrándose vivo a ellos, pero mostrándose con algo diferente a lo que había pasado cuando estaba en vida con ellos. Ahora se desapareció de su vista como un acto maravilloso, o sea, cosas increíbles, pero creíbles porque es realmente lo que estaba aconteciendo. Se desapareció delante de ellos en ese mismo instante. Dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mira, si Dios te está hablando a ti, si Jesús viene y te habla, a ver, aunque no lo reconozcas, tú vas a estar sintiendo algo dentro de ti. Y yo creo que cuando hablamos de esto, muchos están sintiendo esta palabra, porque es lo que te da vida a ti, es lo que te trae de muerte a vida. Eso es lo que te hace pasar a ser parte del reino de Dios. Cuando oyes estas cosas y las crees. Ellos batallaron un poco, pero el Señor se les apareció y por fin estaban asombrados y llenos de gozo, diciendo, no ardía nuestro corazón, se decían uno al otro, yo lo sentía, de seguro estaban jubilosos. Y entonces dice el versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Bueno, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pues yo creo que también a nosotros se nos acaba de aparecer, es decir, había júbilo, había gozo. Cuando tú tienes fe en el Señor Jesucristo y te das cuenta que esto es verdad, hermano, es como algo maravilloso en tu vida que sucede, porque sabes que de verdad tenemos vida eterna y que si tienes que morir, no vas a morir eternamente, sino que el Señor te va a resucitar. Así como Él resucitó a todos los que creemos en Él, Él nos va a resucitar. Y tendremos una vida majestuosa. Dice, pues así como Él es, también nosotros seremos. Así como Él recibió esa resurrección gloriosa y tenía unas facultades como de desaparecer, de transportarse de un lugar a otro, cosas majestuosas, vida eterna, también la tendremos nosotros. Dice versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Como para concluir, para afirmar totalmente ahora la fe de ellos, porque lo hizo primero por separado, primero a las mujeres allá en la mera madrugada, antes de que saliera el sol, después más tarde a Pedro y a Juan, después más tarde a estos discípulos, porque dice que ya era bastante tarde y cuando ya iba declinando la tarde se les apareció a esos dos discípulos que iban a Emaús, y ahí se les apareció a ellos, y aunque finalmente lo reconocieron cuando les quitó la vela les quitó el velo de sus ojos para que lo reconocieran, pero al momento desapareció, pero ya quedó marcada en ellos la certeza de que Jesús era Jesús, el resucitado Jesús. Y ahora, para culminar, estando todos reunidos, ellos a unos a otros comentando su propia experiencia, se les aparece a todos juntos. Dice el versículo 37, entonces espantados
y atemorizados porque pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos, les muestra sus manos, y mis pies, que yo mismo soy. Vea esas palabras, puedes repetirla conmigo. Él dijo, yo mismo soy. Vean que yo mismo soy Jesús, aquí estoy de nuevo con ustedes vivo. Lo que parece increíble para muchos, imposible para la mayoría, es posible para los que creen. Y era una realidad, no era solamente una imaginación. Ahí estaba, dice, yo mismo soy, aquí estoy resucitado, miren lo que les estoy hablando, es verdad, es la verdad. Para todo aquel que cree, lo va a recibir también. Y aquí estoy, miren mis manos y miren mis pies. Y dice el versículo 40, perdón, todavía en el 39 dice que yo mismo soy, dice, palpad y ved. Palpad quiere decir venir y toquen, o sea, palpa, toca, cerciórate que yo les dio todavía esa como confianza, dice, acérquense y palpen, tal vez abracen, me aprieten, me toquen, pongan sus manos aquí, dice, palpad y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven, que yo tengo. El Señor Jesús quiere que quites toda duda de tu persona, y esto le digo a nuestros hermanos Maranata, nos hace recordar eso, que nosotros ya lo hemos creído y Él quiere que nosotros permanezcamos siempre en fe. Así que sigan adelante, amados hermanos. Sabemos que es real y tal vez esto lo recordamos año tras año en recordar su resurrección y hasta celebrando, por cierto, la Santa Cena y recordando su sacrificio y su resurrección, porque es la base del Evangelio que ha de seguirse predicando a todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, que crea de todo esto, pase de muerte a vida y tenga la vida eterna. Luego dice que el Señor Jesús le está diciendo, no estén asustados y turbados, decir, no crean que están mirando un espíritu o que esto no es real, yo mismo soy. Diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, mire lo que está a punto de decirle, y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Algo que tal vez nos hace poder ver es que estamos bien vivitos, ¿verdad? Es que estamos comiendo, ¿verdad? Que comemos, metamos comida y tal vez eso se vuelve más real para muchos. Pero el Señor Jesús le quiso mostrar esa realidad, o que de esa manera comprobaran que Jesús no era un espíritu y que hasta podía sentarse y comer tan normalmente como lo hace todo ser humano, que come y toma agua o alimentos. Dice, versículo 43, y él tomó y comió delante de ellos aquel pez asado, o parte del pez asado, y de ese panal de miel que le entregaron. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A veces necesitamos que el Señor venga y te abra el entendimiento. Muchas teologías, muchas enseñanzas han salido por el mundo, muchos maestros de Biblia y que te enseñan cosas, pero debes entender esto, que si el Señor Jesús no te quita el velo de tus ojos y no te abre el entendimiento, tú nunca vas a llegar a la realidad de la verdad. Es importante que creamos en Él, que creamos que esto es real, y Él va a quitar de ti todo velo de tus ojos y vas a reconocerle que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, que Él verdaderamente está vivo. Y yo puedo decir con toda seguridad que
mi Señor Jesús me está escuchando lo que yo les estoy diciendo. Y ustedes saben, mis amados, que los que ya han creído, que Dios los mira, Dios los cuida y está con ustedes en donde quiera que están y los oye y los escucha. Y los atiende sus oraciones. Los cuida, amados, porque los ama. Esto lo debe aprender y entender y aceptar también todo aquel que quiera venir. Crea en la palabra del Señor y recibirás todas estas cosas hermosas de parte de nuestro Dios. Dice el versículo 45, que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes, ahora le está refiriéndose a ellos, y ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Termina diciendo amén. Acababa de entregarse un testimonio cual ahora a ellos les tocaba, como los discípulos, los apóstoles, continuar esta predicación del Evangelio para el resto de la humanidad. Ya cerca de 2000 años estamos aquí, aproximadamente, o alrededor de 2000 años después de que esto aconteció, pero ha seguido predicándose la palabra del Señor. Este día, primer día de la semana, nosotros estamos de nuevo recordando lo que Él hizo entre nosotros y que nos trajo a nosotros vida eterna, los que hemos aceptado su palabra y hemos disfrutado sus bendiciones, su gozo, su paz. Y cuando celebramos la Santa Cena, lo hemos disfrutado sabiendo que entramos en ese pacto, ese nuevo pacto que es en su sangre, el cual nos hace ser participantes de las bendiciones venideras de la vida eterna. Yo quiero invitar a todos los que están viendo este video que no dudes, si te entregues totalmente de corazón. Si hubiera alguien que no lo ha hecho, hágalo. Esta es tu oportunidad, tu tiempo en el cual Jesús se dirige a ti, te habla. Tal vez estás tratando a través de las cosas que te van pasando en tu vida para que entiendas que Él está del otro lado de los problemas, al otro lado de las circunstancias. Está tratando de llamarte a que te acerques a Él y te entregues para que también tú tengas las bendiciones que Él te da a través de creer en Él. Y esto lo extendemos para que nos sigamos predicando y haciendo participar a otras personas. Quisiera terminar, vamos a terminar con una oración, pero quisiera terminar con algunos puntos claves que la resurrección de nuestro Señor Jesús también trajo a nosotros. En este tema anoté algunos puntos, hay muchos, pero quisiera que veamos lo logrado por el Señor Jesús cuando murió y resucitó. Dice Romanos capítulo 1, versículo 4, uno de los puntos logrados por nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús nuestro Señor fue declarado Hijo de Dios con poder y autoridad conforme dice el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Así que eso es lo que aconteció cuando Él murió y resucitó. Él obtuvo estos triunfos en la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo 2 también otra información acerca de lo que aconteció en la cruz. Así que vamos a ver lo que dice Colosenses
Y verás qué hermoso es lo que está pasando ahí. Filipenses, luego sigue Colosenses. Vemos Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 5. Mira qué hermosas cosas nos trajo el Señor. Dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Se refiere a todos los que hemos creído ya, ¿eh? Pero recuerda, si alguno está apenas a punto de hacerlo, hágalo porque te entras en estas bendiciones. Por eso dice el apóstol, escribiendo a los creyentes de Colosas, dice, por tanto, de la manera que has creído y recibido al Señor Jesucristo, anda en Él, continúa en Él, en otras palabras, afírmate y sigue así, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Dice, miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, pues según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él habita, o sea, en Jesús nuestro Señor habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Dios está en Él. Si tú crees en Jesús, no te preocupes qué dicen las filosofías de aquí y de allá. Filosofías son creencias y filosofías que cree la gente, o sea, maneras de pensar que a veces algunos se dirigen y viven su vida de esas maneras. Y a veces hasta te dirán que Jesucristo es una falsedad o que no fue real. Desecha esas mentiras, porque en Jesucristo obtienes todas las bendiciones que podemos obtener como seres humanos para ser hijos de Dios y tener vida eterna. Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Dios está en Él. Él está en Dios. Y si estás en Él, dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, dice, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también ustedes, miren lo que pasa cuando tú aceptas a Jesús y te entregas a Él. Dice, en Él también fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Mire, la ley pasada se cumple al estar tú en Jesucristo. Ya no tienes que circuncidarte físicamente. Yo he oído unas filosofías, o como decíamos, o doctrinas de algunos maestros bíblicos que por ahí salen en internet, en YouTube y en Facebook, y que dicen que es necesario que se circunciden para que puedan ser salvos. Y hasta oía que se lamentaban de que algunos, ahora que están están teniéndose que quedar en casa, ya no pueden congregarse donde se congregaban antes, y se lamentan que ya no se pueden ser circuncidados como de la manera que yo creo que lo estaban haciendo en sus congregaciones. Lo ponen como un requisito. Pero ahí está una de las filosofías equivocadas, en donde la Escritura nos dice que cuando tú vienes a Jesús no tienes que circuncidarte, así que no te preocupes, ay, me voy a perder porque no me alcancé a circuncidarme y ahora ya no puedo congregarme. Quién sabe si tenga la oportunidad de volvernos a congregar y me puedas llegar a circuncidar. No te preocupes, la Escritura es clara, dice, ya nosotros no tenemos que circuncidarnos en la carne. Al aceptar a Jesús en tu corazón, estás circuncidado pero en el corazón. Dice la Escritura, con una circuncisión no hecha de manos, dice, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Amén. Pablo ahora sigue hablando de eso, pero me desviaría si entro mucho en la cuestión de la ley y esto, pero es importante que el versículo 12 dice que estamos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él. Cuando tú te entregas a Jesús también, así como el Señor fue levantado, también vamos a ser bautizados y levantados en Él. Dice, con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. A su nombre yo puedo decir gloria a Dios. Yo espero que ustedes también puedan decir gloria a Dios, porque cuando el Señor estaba en la cruz muriendo, Él triunfó anulando esa acta que te decía que tenían que hacer esto y lo otro, y por la ley nadie fue salvo, así que estaban todos perdidos. Pero cuando Él murió, Él cumplió todo eso por ti y por mí,
para que tengamos la libertad de la vida eterna que Él nos está ofreciendo, la libertad de los pecados, que es la que nos mantenía perdidos para siempre. Dice, clavándole en la cruz y despojando a los principados, dice el versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Te fijas? Ya nadie te tiene que estar juzgando que si guardas el sábado, que si te circuncidas o no, que si guardas este día. No tienes nada de eso que hacer, sino que ahora en Cristo Jesús somos libres y en Él se cumple toda la palabra. A su nombre sea la gloria. Así que es otro de los grandes beneficios que obtenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera finalizar, para no ser tan largo este video, es de que el Señor Jesús también nos declaró que en cuanto Él resucita, también nosotros vamos a resucitar. Y todos van a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Y esto es lo que creían todos ellos. De hecho, cuando leemos las Escrituras, vemos que ellos les predicaban a toda la gente que habría una resurrección tanto de justos como de injustos. Y entonces, eso es lo que ellos le predican. Voy a invitarlos que vayamos al libro de los Hechos. Son unas pocas citas ya para terminar. Y los invito a que vayamos al libro de los Hechos, en donde vemos por la historia lo que ellos estaban pasando, y es importante para ti, para mí, lo que ellos estaban viviendo y lo que hicieron y lo que no hacían, porque también a través de ello aprendemos lo que creían y lo que predicaban y lo que hacían. Así que si yo voy al libro de los Hechos, voy al al capítulo 24, voy a irme a este capítulo para irme a los versículos más directos. En el capítulo 24, pero del versículo 15, voy a leer el versículo, dice 15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, Pablo está presentando defensa ante Félix, uno de los gobernantes de aquellos tiempos, pero cuando ellos testificaban a la gente, les predicaban de la resurrección de Jesucristo y de que habría resurrección así de vivos como de muertos, es decir, tanto de justos como de injustos. Así que es importante que vayamos a Juan capítulo 5, también donde encuentro algo importante para compartir contigo en este mensaje, en donde se nos habla de la misma, digamos, o momento o ocasión donde habrá una resurrección de vivos y de muertos. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, y vamos a leer en el versículo 28. Dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, la voz del Hijo del Hombre. Dice, y los que hicieron lo bueno, fíjese bien, y los que hicieron, no los que van a hacer lo bueno, de aquí en adelante, no, dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, se fija, los que hicieron, no los que de aquí en adelante vamos a ponerles otra prueba y a ver si se portan bien, no. Es clara la palabra del Señor, dice, mas los que hicieron lo malo van a resucitar a resurrección de condenación. La Escritura nos hace una vez más ver que todos van a resucitar. Así como en Adán dice todos mueren, también ahora en Cristo Jesús por su resurrección todos vamos a ser resucitados. Así que conviene pensar en esto, de que de ti depende cómo es que quieres resucitar, pero la resurrección es real. La Biblia nos muestra que es una realidad. No creas esa historia de que te mueres y ahí se acabó todo y ya nunca vas a saber nada. En verdad, si te mueres, vas a morir,
Pero un día vas a resucitar tal como la palabra del Señor lo declara, y vas a resucitar y vas a despertar. Y según lo que hayas hecho mientras que estabas en el cuerpo, eso es lo que vas a ser juzgado en ese momento. No para que recibas otra oportunidad de qué es lo que decidas en ese momento, no, sino de lo que decidas hoy en esta vida, en este tiempo, es por lo que vas a ser juzgado cuando se te resucite. Así que es importante lo que estamos hablando de la Escritura. Yo te pido que hagamos una oración. Cree en la palabra y prepara tu vida para el futuro. Sé humilde, blando de corazón para que recibas esa palabra y recibas la bondad y la misericordia de Dios para tu beneficio. Vamos a orar. Yo te invito a que hagas una oración. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando con muchas personas, y en este domingo de resurrección que se celebra, muchas personas recapaciten en su manera de vivir su vida y se entreguen a amar a Jesús con todo su corazón, creer en Él y servirle con todas tus fuerzas. Tienes un grande galardón esperándote si lo haces para el tiempo venidero. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad de escudriñar tu palabra, revisar tus textos que nos has dejado, tus estatutos, tu verdad, Señor, y que nosotros la hemos recibido porque se nos dio la oportunidad. Y gracias porque nosotros ya la aceptamos, esa verdad, ya nos bautizamos y ahora estamos viviendo para ti. Te queremos pedir por todos aquellos que apenas están tal vez meditando y considerando estas cosas. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que ellos, Señor, no endurezcan sus corazones y que se entreguen a ti para servirte. Y ahora que pase este tiempo de que estamos siendo guardados en nuestras casas para que pase este tiempo de crisis, que cuando pase este tiempo podamos correr, Señor, a congregarnos, formar parte de tu congregación, de tu pueblo, de tu iglesia, y podamos servirte con todo nuestro corazón. Pero que este día empieza el cambio y el renacer de todos aquellos que en este momento se entregan a ti para creer en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Si ustedes que no lo habían hecho antes hicieron esta oración, la Escritura dice que has pasado de muerte a vida, y tú vas a empezar a ver las cosas que están ocurriendo y que estarán ocurriendo de aquí en adelante, porque Jesús el Señor se va a empezar a manifestar a ti de una manera más abierta, más clara. Yo quiero darle un lugar a mi esposa, amada, mi amada esposa aquí, que se siente a un lado conmigo, porque ella también quiere darles un saludo y también comunicarles algunas cosas importantes. Dios les bendiga en esta tarde. Nos sentimos contentos, gozosos de estar aquí con ustedes y poderles dar una palabra de vida, de gozo y de salvación a cada uno de ustedes. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Tenemos grandes cosas en nuestro corazón, grande gozo. Y pues sigamos adelante y no dejemos que estas situaciones que ahorita estamos pasando vengan y nos entristezcan, sino al contrario, sigamos unidos, sigamos cuidándonos y sigamos adelante, porque hay grandes cosas en el futuro que tenemos que pasar y tenemos que lograrlo. Y pues sigamos cuidándonos en casita, no nos dejemos engañar por muchas cosas que se están diciendo aquí y allá, sino al contrario, sigamos en casa, cuidémonos todos, porque acuérdense que somos el templo del Espíritu Santo y dice la palabra que lo debemos de cuidar, y eso es algo muy hermoso, es muy bueno para todos nosotros. Entonces cuidémonos, estemos en casa, y eso nos va a traer muy buenos resultados. Siempre que nosotros seguimos las instrucciones, sea de la palabra, sea de lo que la ley aún nos está recomendando, es bueno, porque nos da buenos resultados. Entonces yo estoy mirando que el quedarnos en casa nos está dando muy buen resultado, ya que al principio se escuchaba que no era cierto, pero estamos mirando ahora de cerca estos malos resultados. Y pues quedémonos en casa, oremos por todas esas personas que están sufriendo. Estamos mirando ahorita con tristeza en Tijuana varios pastores que están teniendo esta enfermedad que les ha atacado aún a ellos. Oremos por ellos, oremos por nuestros hermanos que están sufriendo estas enfermedades,
Oremos también por todas esas doctores, enfermeras, a los policías que aún han estado también sufriendo estas enfermedades, por los bomberos, ambulancias, por nuestros presidentes, que Dios les ilumine, nuestros gobernantes. Oremos por ellos también para que Dios les siga bendiciendo, les siga iluminando, les siga dando esa sabiduría de cómo combatir, cómo poder dirigir al pueblo, cómo ellos puedan hacer toda esta situación, porque es difícil. Pongámonos en ese lugar. ¿Cómo nosotros lo haríamos? ¿Cómo haríamos nosotros si en nuestra casa, en nuestra familia, empezara a surgir esta enfermedad cayera en nuestra casa? ¿Qué haríamos nosotros? Entonces, pongámonos nosotros en ese lugar y oremos por cada uno de ellos. Entonces, es bueno estar haciendo las cosas. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan para bien. Esto nos ayuda para, si antes los hijos nos íbamos para allá o nos íbamos para acá, los papás para allá, los papás para acá, y no estábamos unidos en familia, esto nos puede ayudar para estar unidos en familia y poder seguir adelante. Mis hermanos, les amo a todos y sigamos adelante. No se les olvide mandarnos sus peticiones, sus necesidades, para de esa manera poder estar orando por ustedes unidos, porque dice la palabra, cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros, y su Espíritu Santo siempre está con nosotros. Entonces eso es bueno, eso es algo que el mundo no lo comprende, pero nosotros que somos hijos de Dios, que hemos leído su palabra, escudriñado, eso lo entendemos, lo comprendemos, y sabemos que en la oración tenemos la respuesta. Sabemos que en la oración ahí tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que el Señor en su misericordia ve que es bueno para nosotros. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante, doblemos rodilla, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Y nosotros, si venimos humillados al Señor, Él nos ama y Él nos da lo mejor para nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amo, y sigamos adelante firmes. Y sé que anhelamos estar en nuestra iglesita. Amén. Lo anhelamos de todo corazón, y créanme que como lo deseo. Los extrañamos. Y extraño mucho a cada uno de ustedes, y también les invitamos a todos los que están escuchándonos que para ahora, cuando regresemos a la iglesia, ahí todos ustedes también nos acompañen y estén juntamente con nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y los esperamos por ahí. Y les dejo con nuestro pastor. Amén. Pues vamos a terminar con una oración de agradecimiento a nuestro Dios. Aquellos hermanos que tal vez están preguntando, ¿y qué pasó con la Santa Cena que íbamos a tomar en este día, muy de madrugada? Les puedo decir que no se preocupen, nada pasa. Vamos a tomarlos en cuanto el Señor nos dé la oportunidad de estar reunidos de nuevo. Ya sabe que así es como lo hacemos, así es como debe hacerse en persona y en presencia unos con otros. Se va a tomar esa Santa Cena. Así que no hay problema si no se toma en este domingo. Recuerde que no tiene que ser cierta hora, se puede hacer otro día y todo está bien. Lo importante es que lo que ya lo hemos tomado, ya estamos dentro de ese pacto, y es todo lo que se necesita. Que sepas que ya lo hiciste cuando tuviste la oportunidad, y los que no lo han tenido la oportunidad, entréguense a Jesús, y cuando se entregue, entonces tendrá oportunidad de también unirse al pueblo que se une para estar realizando esta Santa Cena. ¿eh? Vamos a todos a orar para dar gracias a Dios, y nos vemos hasta la próxima. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza, por el afirmar nuestra fe y hacernos recordar que permanezcamos en ti, porque tiene grande galardón, tanto presentes en esta vida como venideros en el reino de los cielos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Dios los bendiga, amados hermanos.